Vamos a presentar a 3 emprendedores que aplicaron una herramienta propia y lograron cultivar en laboratorio tejido vegetal sin el componente psicoactivo. Hablamos con Ramiro Olivera, especialista en biotecnología animal y director general de Cálice Biotech, esta empresa creada e incubada por científicos de la Universidad Nacional de San Martín. Ramiro, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? ¿Cómo está, Sebastián? No, gracias a ustedes por el llamado. ¿Todo bien? ¿Ramiro? Sí. Pensé que se había cortado. Ramiro, vamos a contar a la gente, contar a la gente de qué se trata Cálice Biotech y cuál es esta herramienta que han utilizado. Dale, te cuento más o menos. A ver, Cálice Biotech es un emprendimiento que está fundado por científicos y emprendedores que fuimos incubados en la Universidad Nacional de San Martín. Yo vengo de emprendimientos anteriores, fui uno de los fundadores de la primera empresa de clonación de caballos en Argentina, que la clonamos allá por el año 2012, que hoy sigue vigente y sigue muy bien, pero en el 2018 veíamos que la industria del cannabis estaba creciendo exponencialmente y entendíamos que aún no había sido desarrollada e investigada como habían sido otros cultivos de interés agronómico, ¿no? Que se le habían aplicado herramientas biotecnológicas complejas. Entonces decidimos armar este desarrollo que lo que apunta es justamente a mejorar la planta de cannabis utilizando herramientas de edición de genes y de bioinformática. Hoy nuestro primer desarrollo es una planta libre de THC, que es una de las necesidades del mercado, digamos, lo apuntamos directamente a eso. Hoy los contenidos del THC en la planta son un problema en ciertas ramas de la industria, por ejemplo lo que es el cáñamo industrial, regulatoriamente está limitado por el contenido de THC, está permitido hasta el 0,3%. Por ejemplo en Estados Unidos y en Uruguay muchos de los cultivos de cáñamo industrial se han perdido porque sobrepasan esos niveles. Entonces las herramientas convencionales para poder lograr plantas que tengan estos niveles por debajo de los permitidos llevan muchos años y son muy costosas, que es el mejoramiento clásico de plantas, básicamente. Claro. Y cuando hablamos de mejorar las plantas, ¿de qué estamos hablando para los usos medicinales y cuáles son estas propiedades que hacen que el producto se mejore y que al mercado llegue con, vamos a decirlo de esta forma, con mejores opciones para desarrollar productos que sean a raíz o en base a cannabis? Claro, a ver, hoy justamente la regulación argentina lo que permite es producir y formular compuestos con cannabis, pero justamente por debajo de ese 0,3% de THC. Hoy no hay genéticas en el mercado que puedan aplicar esas condiciones. Entonces, uno de los beneficios de estas genéticas sin THC es que uno puede hacer ventajas de todas las propiedades que tiene la planta sin el THC. Y podría ser aplicado en un montón de patologías que, por ejemplo, el THC no es necesario. En otras sí, pero en otras no. Entonces, tener en Argentina una planta, una cepa propia, una variedad propia que no tenga THC, que pueda ser utilizada para el ámbito medicinal, es de suma importancia. Bien, vamos a contar a la gente entonces cómo se desarrolla una tecnología de estas características y cuáles son, no sé si los nutrientes o cómo hacen para mejorar estas plantas. A ver, básicamente lo que usamos es un sistema de tijeras moleculares, digamos. Lo que hacemos es agarrar un gen de interés y, por ejemplo, en el caso de la THC lo rompemos. Con estas tijeras moleculares cortamos el gen e inhibimos su función. Entonces, por ejemplo, si rompemos el gen de la THC sintetasa, no va a haber THC. Y esto es importante aclararlo porque en este tipo de tecnologías nosotros no usamos genes extraños a la planta. Estos no son transgénicos. Claro, se modifica el genoma. Exactamente, son modificados genéticamente. Entonces, esta es una planta que podría haber sido, tal vez la naturaleza la podría haber creado, porque las mutaciones se dan espontáneamente todo el tiempo. Nada más que nosotros lo hacemos aceleradamente y dirigidamente. Pero hay que aclararlo muy bien, estos no son transgénicos. Hablaste que, bueno, fuiste el fundador de la primera laboratorio para clonar caballos. ¿Se puede clonar cualquier cosa? Definí cualquier cosa. Vamos a lo que a la gente le interesa. ¿Se pueden clonar humanos hoy acá en Argentina? Es una pregunta controversial. Ya sé, hoy, por eso te la hago. Técnicamente y biológicamente te diría... O sea, vamos a decir que legalmente no, pero estamos en un café, no nos escucha nadie. Es decir, no nos escucha nadie, te lo digo, técnicamente y biológicamente sería más sencillo clonar un humano que clonar un caballo. Atención con esto, técnicamente y biológicamente es más sencillo clonar
un humano que un caballo. Exacto, pero a ver, no tiene mucho sentido práctico, más que un uso egoísta de la tecnología. ¿Para qué uno querría clonar a un humano? En el caso de los animales tiene un sentido económico, industrial, comercial y deportivo. Pero en el caso de los humanos, la verdad que no tiene mucho sentido. Hay muchas otras tecnologías que, por ejemplo, en su momento se hablaba para la clonación, había gente que hablaba de clonación de órganos y demás. Hoy en día la medicina está evolucionando exponencialmente y no tendría sentido siquiera clonar a un humano más que para un fin egoísta, y de hecho está súper penado en el mundo. Así que vivimos en Argentina, Ramiro. Sí. ¿Te imaginas si lo escuchan los malos? ¿Sabes cómo te tocan la puerta, no? Es un país complejo. Es un país difícil. Te digo. Hay Difícil, gente que está en el centro porteño que te puede tocar la puerta. Exacto. Pero bueno, para el polo funcionó mucho. De hecho, en su momento fue controversial también, pero los criadores entendían que era una herramienta que podía beneficiar al deporte, y hoy vas a las finales tal vez más reconocidas del país y también torneos del mundo donde ya los clones juegan y es súper normal. Uh-huh. ¿Qué te desvela como científico de seguir desarrollando? ¿Qué te encantaría o en qué estás trabajando, si se puede decir, ¿no? Viste que cada uno se quiere dar un gustito en la vida profesional. Y entonces va en búsqueda de eso. Entonces, decir, mirá, yo ya me di el primer gusto, que fue hacer la primera clonación de caballos de la República Argentina. Ahora estás con esto. ¿Y después? A ver, no sé si todavía el después no sabría decirte, porque hoy estoy viviendo este mundo nuevo que es la planta de cannabis, que era mi sueño realmente desde hace muchos años. Yo te soy sincero, yo empecé a estudiar biotecnología pensando en el cannabis. En su momento el marco regulatorio no me lo permitía y empecé a clonar caballos por cuestiones de la vida que ni siquiera sé cómo terminé clonando caballos. Pero dada los nuevos marcos regulatorios y cómo en el mundo está avanzando el tema del cannabis, hoy me veo en el cannabis por muchísimos años. De hecho hay un mundo entero por desvelar. Pensá que los cannabinoides conocidos o más utilizados son dos, THC y CBD. Por eso, la planta tiene cientos de cannabinoides que me encantaría poder explorar y ver cómo la planta podría llegar a ser para expresar esos cientos de cannabinoides en cantidades que hoy no lo expresa, y tal vez pensar en cuáles son sus potenciales biomédicos, cómo puede ayudar a determinado tipo de pacientes que hoy esos cannabinoides no se conocen y no están estudiados. ¿Y cómo te llevas con la industria farmacéutica, por ejemplo, que mira de reojo este tipo de cosas? Porque dicen, ojo, que hay plantas que tienen tantísimas propiedades, como por ejemplo el cannabis, que pueden llegar a tener un lugar muy importante en el mercado y correr a otros, por una cuestión de costos, de rapidez, de eficiencia. No, sin dudas. Hoy están hay mucho auge por los fitopreparados, digamos. Uno es el cannabis. También están muy de moda en Estados Unidos y en Europa los tratamientos psiquiátricos con moléculas provenientes de hongos psicodélicos. Van a ser una revolución en la medicina realmente. Y la industria farmacéutica va a llegar a un punto que no va a tener mucho que ver con el cannabis. El cannabis, le guste a la gente o no, tarde o temprano se va a comoditizar y va a terminar siendo un cultivo como cualquier otro. Así como uno hoy va tal vez a un supermercado y compra una botella de Fernet y sin darse cuenta está comprando un psicotrópico, porque de hecho el alcohol es un psicotrópico. En no mucho tiempo, te diría en 5 o 10 años, va a ser tan común comprar cannabis como comprar cualquier otro psicotrópico, en este caso el alcohol, y va a ser tan común como cualquier otra planta. Seguro. Del mundo moderno, de la medicina y también de la investigación, esto es una de las tantas líneas o puntas. ¿Crees que el desarrollo no tiene techo o hay también... yo tengo una frase que una vez en una cátedra de un posgrado me dijo un profesor, la respuesta está en la naturaleza, me dijo. Y la verdad que me quedé pensando y dice, si no tenés aire, ¿qué pasa? Te morís. Si no te hidratás, te morís. Bueno, y así empezá a hacer cosas, te estoy hablando de cosas muy básicas, ¿no? Claramente. Y de allí, por todo. Me parece que la respuesta está en los... me parece, no, decía... tenemos la respuesta en nuestro planeta, en nuestras cosas naturales, pero la ciencia también se ha encargado, en buena medida, y también para solucionar la vida de la gente, de buscar lo elaborado. ¿Hay una vueltita a los orígenes de todo? Por el tema del cuidado del planeta, de los recursos, de lo que nos pasa.
Yo creo que hoy no hay límites, no hay techo. Inspirándonos en la naturaleza y combinadas con el ingenio del ser humano se pueden llegar a hacer cosas inimaginables. Creo que estamos en los pañales de todo lo que se puede llegar a conseguir, combinando herramientas biotecnológicas y combinando herramientas bioinformáticas que han tenido un salto exponencial en los últimos años. Vos pensás que esta herramienta que nosotros utilizamos para editar genes, que se llama CRISPR, ha sido descubierta hace no muchos años, entre 5 y 6 años. Y esta era una herramienta que poseían las bacterias para defenderse de ciertos virus. Vos fijate cómo inspirándonos en la naturaleza y utilizando nuestro ingenio se crearon herramientas que hoy pueden curar enfermedades genéticas que antes no se podían curar, porque así como estas herramientas sirven para editar genes en plantas y en microorganismos, ya se están creando terapias génicas donde se modifican in situ genes a pacientes que tienen algún defecto genético y les salvás la vida cuando antes no se podía hacer. Entonces, vos pensás que hoy la tecnología está evolucionando exponencialmente. Entonces, si me preguntás a mí, combinado con todo lo que tenemos por descubrir de la naturaleza, más todo el ingenio con las nuevas herramientas que podemos desarrollar, la verdad a veces parece ciencia ficción, pero muchas veces ya es realidad. Tal cual. Estamos... Sí, decime, Ramiro. Sí. No, estamos... No, me corté ahí. Está bien. La última. ¿Qué esperas de todo esto? Porque esto es un puntapié, como bien decías. ¿Qué proyección y qué futuro esperas de este estudio? A ver, yo creo que Argentina se va a terminar convirtiendo en un referente en lo que es la industria del cannabis, no solamente por su capacidad de producción, sino por su capacidad de desarrollar tecnología. Nosotros, en el marco de la universidad y de nuestra empresa, vemos que podemos llegar a terminar siendo lo que sería tal vez un Bioceres. No sé si ubican la empresa Bioceres, una empresa muy importante argentina del agro, que cotiza en bolsa y es referente en el mundo en términos de biotecnologías. Creo que Argentina puede posicionarse en la industria del cannabis de esa manera, y nuestra compañía puede ser referente en el mundo creando nuevas variedades y variedades de industria nacional. Tal cual. Ramiro, gracias por atenderme, felicitaciones por tu excelentísimo trabajo. No soy yo quien debe calificarte, sino vos mismo y también las personas que van a hacer de tus productos el consumo, pero me parece sumamente auspicioso este desarrollo y qué bueno que tenga la bandera argentina. Genial, bueno, nada, muchísimas gracias, Sebastián, por la nota, y obviamente abiertos a recibir otro llamado cuando necesiten para contarles más de lo que refiere a ciencia y demás. Va a ser un placer contactarte, Ramiro. Te mando un abrazo grande. Igualmente. Un abrazo, suerte. Ramiro Olivera, especialista en biotecnología animal